Si queremos una imagen clara de cómo se ve el reino de los cielos, sería bueno que visitáramos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al 7. Ahí vamos a encontrar, para comenzar, las bienaventuranzas, el que quienes siguen a Jesús son la sal del mundo, que son la luz también en este planeta. Y prácticamente lo que podemos ver en esta predicación, en este sermón de el Señor Jesucristo, es que el contenido es muy contrario a lo que muchas veces experimentamos en el reino de este mundo. De hecho, el reino de los cielos es un directo contraste con el reino de este mundo. Y lo que podemos asimilar, lo que podemos ver es que el reino de este mundo está corrompido. Ha sido corrompido a causa del pecado. Pero el reino del Señor es un reino que está permitiendo que experimentemos renovación como humanidad y aún la creación misma. Lo que podemos ver en este sermón del Señor Jesucristo es que lo que Él viene predicando, lo que Él comienza proclamando, muy probablemente los líderes religiosos lo encontraban como algo que ellos no practicaban y que ellos no vivían. Era un directo ataque a la pasividad que ellos tienen de cuidar al pueblo de Dios. Muchos de los religiosos en los tiempos de Jesús terminarían sintiéndose atacados directamente por la culminación de esta predicación, de este sermón del Señor Jesucristo. Porque seguramente ellos se identificaban entre aquellos que sabían decir Señor, Señor, pero no eran parte del reino de los cielos. No por nada, el Señor Jesucristo, cuando ve a las multitudes en la ciudad de Jerusalén, los ve como ovejas sin pastor. No hay pastores en Israel que tengan interés en cuidar el rebaño. No hay líderes religiosos que tengan un interés genuino en amar, cuidar y proteger a las ovejas del pueblo de Israel. Los líderes religiosos de Israel no tenían ningún interés en las personas. Y el día de hoy, para muchos de nosotros en nuestra propia experiencia, no es diferente. Es realmente muy difícil encontrar personas que tengan un verdadero interés en cuidar, en proteger, en amar a las ovejas del Señor. Muchos de nosotros tenemos un trasfondo en el que hemos sido dañados, heridos por líderes religiosos. Pero no tenemos que olvidarnos que el reino del Señor es más elevado que aquellos que pretenden ser líderes cristianos y no lo son. Muchas de estas personas que tienen la oportunidad de pastorear el rebaño del Señor no son realmente pastores. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué razón nos encontramos en esa situación en donde hay muchas personas que toman ventaja, manipulan, hacen riquezas de las personas que lo único que quieren es acercarse a Dios? Bueno, muchos líderes cristianos, pienso yo, comenzaron con una motivación especial y sencilla, sincera y transparente delante de Dios. Pero conforme se va desarrollando el trabajo de la obra, muchas veces estas personas dejan de ser líderes cristianos para convertirse en solamente líderes. Los números comienzan a ser muy importantes para ellos. Los programas, los eventos, las actividades hacen que las personas se mantengan intoxicadas con tanto evento, pero que no puedan ellos sinceramente presumir que tienen una relación con Dios. Y la relación de las personas sinceras que aman a Dios y quieren conocerlo a Él, muchas veces es más fuerte con los líderes espirituales, con los pastores, sacerdotes o ministros, que con Dios. Y muchas veces les honramos más, les veneramos más, les saludamos, inclinamos la cabeza. Pero no hay temor de Dios en nosotros. Porque estos líderes religiosos muchas veces lo que hacen es que roban el enfoque.
cuando que en realidad lo que deberíamos de estar haciendo es apuntando a las personas a Cristo Jesús. No tenemos que olvidar que las ovejas son animalitos, en este caso, que necesitan mucho cuidado, que necesitan mucha atención, que son muy vulnerables, que no pueden subsistir por sí mismas, necesitan la protección. Estas ovejitas muchas veces han sido abusadas y el Señor Jesucristo habla de ello al final de su gran sermón, diciéndose: cuídense de ellos. Cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos maestros, cuídense de los falsos pastores. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por dentro te quieren aniquilar, te quieren matar, te quieren quitar absolutamente todo. Por eso no debemos de olvidar que tú y yo somos ovejas de su rebaño. Que tú y yo, si le pertenecemos a alguien, es al Señor, y por eso está con mayúscula su. Es su rebaño. Somos ovejas del buen pastor. Y ustedes y yo hemos escuchado que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Nosotros le pertenecemos a Él. Tú y yo tenemos que recordar que fue Él quien rindió su vida por nosotros. Fue Él que lo entregó todo por nosotros. He's the one who laid down his life for us. Nadie más lo ha hecho. Y muy probablemente nadie más lo hará, pero Él lo ha hecho. El Señor Jesucristo exclamó lo siguiente frente a los líderes religiosos como un ataque pasivo, pero en realidad muy confrontacional. Ellos presumían de ser los pastores del pueblo de Israel, y cuando ellos están presentes dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto lo está diciendo a unos meses de demostrarlo. A unos meses de entregar por completo su vida por aquellos que serían sus ovejas. Jesús ha sido el que ha entregado su vida por nosotros. Un pastor que ha sido contratado, cuando vea al lobo va a salir corriendo. Pero Jesús no salió corriendo. Jesús se enfrentó las tinieblas de frente. Jesús enfrentó los demonios, las autoridades, las potestades, el ataque de Satanás mismo, todos los enemigos de Dios. Él los enfrentó en la cruz y los venció al resucitar con poder al tercer día. Y Él nos atrajo hacia Él. La intención del Señor haber hecho todo esto fue para atraernos a Él mismo. El versículo 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y les está hablando obviamente a una audiencia judía. Están ahí presentes estos líderes religiosos, y Él les dice: tengo otras ovejas. Este es parte de mi rebaño, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. También a ellas tengo que traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando de nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Está hablando de aquellas ovejas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Personas gentiles de todos orígenes, de toda lengua. El Señor Jesucristo de antemano está haciendo público que Él ha de entregar su vida, no solamente por los pecados del pueblo judío, sino por los pecados de toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí, mi hermano, mi hermana latinoamericana, que vives como inmigrante en los Estados Unidos, o como una persona que es mexicoamericana o latinoamericana que ha nacido y crecido en este país, o persona de otra etnia.
eres parte de ese grupo de las cuales el Señor Jesucristo dice: debo traerlas a ellas también, debo amarlas a ellas también, debo proteger a esas ovejas también, debo de alimentar a esas ovejas también. Y el Señor Jesucristo nunca anduvo con secretos. Muy públicamente Él hizo notar y saber que Él nos salvó en obediencia a su Padre, que Él no traía una agenda personal, que Él no estaba haciendo todo esto en contraste con las intenciones del Padre y con las intenciones del Espíritu Santo. En armonía, la Trinidad está funcionando en eso precisamente, en perfecta unidad. Y fíjate lo que el Señor Jesucristo dice en el verso 17: por eso es que me ama el Padre. El Padre me ama porque entrego mi vida para volver a recibirla. El Padre me ama porque estoy dispuesto a entregarlo todo, hacer el trabajo difícil y rudo. El Padre me ama. Versículo 18: tengo autoridad para entregar mi vida y tengo también la autoridad para volver a recibirla. La autoridad me ha sido dada, y en esa autoridad voy a caminar, voy a morir, voy a entregarlo todo, voy a derramar mi sangre, voy a llorar gotas de sangre, voy a sudar sangre. Todo eso lo voy a hacer en obediencia a mi Padre, pero al tercer día me levantaré con gran poder de entre los muertos. Y esa solamente será la inauguración, porque eventualmente habrá más que vendrán y resucitarán con poder. Aquellos que creen en el Hijo de Dios tienen la vida. Esa autoridad es la que le fue dada a Jesús. Ahora, cuando los líderes religiosos del tiempo de Jesús escucharon estas palabras, terminaron muy confundidos. Ellos que supuestamente conocían la ley, ellos que supuestamente conocían lo que decían los profetas, ellos terminaron muy confundidos, aunque estaban supuestamente esperando al Mesías, pero no tenían espacio en su corazón para el Mesías. No estaban listos para rendir su poder y su autoridad y reconocer que quien tiene mayor autoridad es el Hijo de Dios, y que ante Él deberían de haber rendido sus coronas, sus títulos, sus posiciones. Muchos de ellos decían: este hombre está endemoniado, está loco de remate. Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado, y además, ¿cómo una persona endemoniada puede hacer las cosas que este hombre está haciendo? Este hombre le está abriendo los ojos a los ciegos. Y un par de meses después llegó la fiesta de la dedicación, y el pueblo judío empezó a celebrar, y en esta fiesta de nuevo el Señor Jesucristo es confrontado por los líderes religiosos de su tiempo. Una festividad que no la vemos establecida en el texto bíblico, porque es una festividad relativamente nueva para estos tiempos. Fue cuando el segundo templo fue rededicado. Había sido destruido y eventualmente el pueblo judío tuvo la oportunidad de reconstruirlo, y celebraron una gran celebración que muchos de nosotros la hemos escuchado como la Hanukkah. Es la misma celebración que el día de la dedicación. Y ellos le preguntaron al Señor Jesucristo de una manera muy desafiante. Y tú y yo tenemos que tener cuidado en cómo hablamos con Dios, en cómo nos dirigimos hacia Él, porque Él no se va a quedar callado, Él va a hablar. Ellos le dicen: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslos con franqueza. Eso es lo que quieren, eso es lo que van a escuchar. El Señor Jesucristo fue muy franco con ellos, fue muy directo con ellos. No les mandó decir nada. Ya todo lo había mandado decir antes con los profetas de antaño.
Pero ya no van a estar más en suspenso. Ellos van a tener que decidir qué hacer con Jesús, así como cada uno de nosotros en este día vamos a tener que decidir lo mismo. ¿Lo vamos a considerar que es quien Él dice ser? ¿O simplemente vamos a ignorar lo que Él tiene que decir, rechazarlo y de hecho querer destruirlo como estas personas eventualmente hacen? ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Es la pregunta que muchos de nosotros nos estamos haciendo. Estamos aquí, pero esto no parece real. Nos ha traído nuestra mamá y por esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tenernos en suspenso? ¿Eres real? ¿Eres verdadero o no? ¿Soy capaz de experimentar ese amor, esa compasión, ese poder en mi vida personal o no? Algunos de nosotros jamás le hemos preguntado nada al Señor y estamos unos pasos todavía más atrás. Al menos puedo darle el mérito a estos hombres que vienen y le preguntan al Señor: ¿qué tienes que decir? Yo te invito a que tú hagas lo mismo en esta mañana. Que tú le digas a Dios abiertamente: hey, si Jesús es real y verdadero, quiero saberlo. Quiero saberlo. Lo que tú y yo podemos testificar que ya caminamos con el Señor es que Él se ha convertido en nuestro dueño, es que Él es nuestro Señor y que ahora nosotros somos sus siervos, que Él es el dueño de nosotros como sus ovejas. Eso es lo que podemos decir. El versículo 26 al 27 dice: ustedes no creen porque no son de mi rebaño. La razón por la que estos judíos, por la que estos líderes judíos son incrédulos es porque ellos no son del rebaño del Señor. El Señor Jesucristo es muy claro, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿saben qué? Ellas me siguen. Ellas me siguen. Aquellos que creen en Jesús son sus ovejas. Aquellos que no creen en Jesús, por lo tanto, no lo son. Aquellos que por fin se convierten en ovejas del Señor son personas que saben escuchar su voz, que distinguen su voz. Son personas que no solamente escuchan lo que Él tiene que decir, sino que lo sigue. Ahora, las ovejas no hacen mucho. Las ovejas son animalitos muy sencillos, muy simples. No son animalitos muy sofisticados. No son animalitos que tienen la gran inteligencia. No son animalitos que tienen tremendas pezuñas para defenderse. No son animalitos que tienen colmillos muy filosos para enfrentarse con cualquier atacante. No. Son muy vulnerables. Son muy sencillos. Son animalitos que requieren mucho cuidado y que se dejan querer. Dile a la persona que está a tu lado: déjate querer. Déjate querer. Así son las ovejitas. Les das atención, les das cuidado y lo van a recibir con mucho agrado. Ve videos de cómo son las ovejitas cuando les están cortando su lana. Les agarra el pastor, les levanta una pata y luego la otra y acá y allá y ni me hacen. Lo entregan todo. Lo creen todo. Lo confían todo a su pastor. Curiosamente, el Señor no dice que somos una manada de leones, pero algunas veces eso es lo que pensamos que somos. Y aún entre la comunidad de los santos actuamos como si fuéramos el león más felón, el león con más fuerza y más categoría y más influencia, y nos andamos comiendo los unos a los otros o demostrando quién está en poder y autoridad. Pero el Señor llama a los suyos ovejas. Ovejas de su prado, ovejas de su redil. Estas ovejitas se dejan amar.
Y en respuesta a ello se convierten en animalitos muy fructíferos. En respuesta a dejarse amar, a dejarse alimentar, a dejarse proteger, a dejarse cuidar, estas ovejitas eventualmente, cuando menos lo piensas, sin mucho esfuerzo, dan lana. Las ovejas dan lana. El buen pastor sabe que las ovejas dan lana. El líder religioso que está enamorado del buen pastor y que imita al buen pastor sabe que las ovejas dan lana. No se tiene que preocupar por hostigar y presionar a las personas, en este caso a que sirvan u ofrenden. No hay razón para ello. Las ovejas dan lana. Hay personas que vienen a nuestros servicios y se sorprenden y dicen: ¿por qué no pasan las charolas por enfrente de la gente? Porque las ovejas dan lana. No necesitan ser hostigadas, no necesitan ser presionadas. Ellas ven la caja ahí al inicio del servicio, al final del servicio, van en línea y dan su ofrenda. No tiene ningún líder religioso por qué estar hostigando a ovejas. Pero muchas veces ese no es nuestro interés. Cuidar a las ovejas del Señor. Las hostigamos y las golpeamos. Las mutilamos, las tratamos como si fuesen otra clase de animal. A lo mejor no sé si los chivos serán muy necios, pero digamos que lo son. En lugar de tratar a las personas que aman al Señor como ovejas, las tratamos como chivos. Pero las ovejas son animalitos muy fructíferos que dan lana. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a analizar lo que Jesús está diciendo acerca de nosotros. Él está diciendo que somos ovejas y que Él es el buen pastor, que Él ha dado su vida por nosotros, que nuestra lealtad se la debemos a Él. Nuestra lealtad no se la debemos a ningún líder religioso, a ninguna denominación, a ninguna religión, a ninguna iglesia en particular. Nuestra lealtad se la debemos a Jesús. A Él le debemos nuestra lealtad. Pero para vivir esta clase de vida necesitamos empezar primero que nada a ser personas dependientes del buen pastor. A personas que caminan con el buen pastor. El problema es que muchas veces como cristianos no caminamos con el buen pastor. No nos dejamos amar y cuidar y proteger por el buen pastor. Le confiamos ese cuidado a personas como nosotros, que lo único que hacen muchas veces es mantenernos ocupados y hacen que nuestra relación con Dios se mantenga estática. Que no sea una relación dinámica, que no haya novedad. Venimos a querer vivir bajo los estándares muchas veces de esos líderes religiosos y no nos preocupamos muchas veces por ver si esos estándares están alineados con los estándares del buen pastor. Tenemos que permitirle a Dios que haga su trabajo de gracia en nosotros. Que haga el trabajo transformador en nosotros. Ese trabajo no va a venir por estar ocupado todos los días en la iglesia. Ese trabajo no va a venir por estar siempre haciendo cosas religiosas. Ese trabajo ya lo ha hecho el Señor en la cruz y ahora lo que quiere es que tú lo disfrutes, que tú lo atesores, que tú ahora tengas la libertad de pasar tiempo en su presencia. Muchos de nosotros servimos mayor cantidad de horas en cosas religiosas que lo que pasamos con el Señor en su presencia. Es como si yo viniera aquí a hablarte por 40 minutos de este tema y preparar mi sermón por 20 horas, pero luego es todo lo que hiciera.
Yo creo que tú tienes la expectativa de que yo sea una persona que está pasando tiempo en la presencia de Dios. Y si no paso tiempo en la presencia del Señor, más de los 40 minutos que estoy aquí, mi enfoque está nada más en servir. Pero no le estoy sirviendo a Él. Si quieres hacer más de lo que estás pasando tiempo con Él, algo tiene que cambiar. No va a funcionar, te lo garantizo. Más de 30 años en el Evangelio no va a funcionar. No va a funcionar. No va a ser fructífero. Vas a perder. Pero a muchos pastores no les importa que pierdas tu familia. A muchos pastores no les importa que pierdas tus finanzas. A muchos pastores nunca te van a enseñar que donde tú estás, allá en tu comunidad, allá en tu trabajo, estás sirviendo a Dios. Te vamos a querer aquí, ocupado, con un lazo muy cortito, para asegurarnos que estás controlado. Pero eso no hace el buen pastor. El buen pastor ha dado su vida por las ovejas y ahora nos dice: vayan y hagan discípulos. Eso es lo que hacen las ovejitas naturalmente. Nadie las forza para que den a luz. Dan lana y dan a luz naturalmente. Y eso es ser fructífero. Eso debería de mantenernos a nosotros ocupados. Señor, quiero ser aquella persona que en donde estoy, tú me permites ser luz, ser sal, y que tú me vas a entregar, que tú me vas a confiar, que pueda yo proclamar tu evangelio con una persona cercana a mí, con mis hijos, con mis hijas. Imagínense nada más si nuestros hijos y nuestras hijas fueran nuestros discípulos, esta iglesia tendría un gran futuro. Pero no hacemos eso. Traemos a nuestros hijos para que alguien más los discipule por una hora. Si tomáramos nuestro rol en nuestro hogar como debe de ser, si tomáramos nuestro rol en nuestro trabajo con las personas que están a nuestro alrededor como deben de ser, seríamos muy fructíferos. Daríamos lana. Y no me estoy refiriendo con lana. Ustedes saben, las ovejitas tienen lana. No me estoy refiriendo con daremos lana y salgan aquí. ¿Sabes qué? Tengo que dar lana. No te quedes sin comer. No le quites el vasito de leche a tus hijos. No es lo que estoy diciendo. La lana puede ser ciertamente financiera, puede ser recursos, puede ser tiempo, puede ser inversión en muchas otras maneras. Pero dar a luz tiene que ver con discipulado. No hay otra manera. Tiene que ver con nuevos nacimientos. Algunos de nosotros tenemos muchos años sin dar a luz. Tenemos muchos años sin que haya personas que nos digan gracias por compartirme el evangelio, que nos vean como padres espirituales o como madres espirituales. ¿Por qué? Porque hemos estado muy ocupados con nuestras vidas y aparte muy ocupados en la iglesia. Pero lo que hagamos tiene que fluir de quiénes somos. No hay otra manera. Lo que tú haces tiene que fluir de quién eres. Y si no eres una oveja que te dejas amar y proteger y acariciar y cuidar por el buen pastor, entonces ¿qué eres? ¿Un chivo? Lo que hacemos tiene que fluir de quienes somos. Y no hay nada más importante en nuestra vida cristiana, en nuestra relación personal con Dios, que pasar tiempo de intimidad con Él. Eso es lo más importante. Lo demás es comentario. Lo demás está de extra. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás es comentario.
Lo demás cualquier persona lo puede hacer, religioso o no. Hay clubes en donde las personas se invierten para servir. Hay grupos de apoyo en donde las personas ayudan a otras personas. Hay personas, grupos de personas que ayudan a la sociedad, que están más involucrados que muchas veces nosotros, sirviendo a otros. Pero no pasan tiempo en la presencia de Dios porque no lo conocen. Pero tú y yo sí. Él es nuestro buen pastor. Y Él nos ha dado vida eterna. Eso es lo que nos ha dado. No hay nada que pueda competir con ello. No hay nada que se pueda comparar con ello. Él nos ha dado vida eterna. El Señor Jesucristo dice: yo les doy vida eterna y ellos nunca van a perecer. Ellos van a tener vida indestructible. Ni nadie va a poderlas arrebatarlas. Nadie va a poder arrebatarlas de mi mano. Nadie. Inténtalo, no vas a poder. Entonces, ¿por qué razón vemos tan tremendo desfile de personas que supuestamente son cristianas por una temporada y luego lo abandonan todo y nunca vuelven al Señor? ¿Por qué razón? Porque nunca fueron ovejas. Las ovejas están bien cuidadas. ¿Recuerdas que Él es la puerta del redil? Ahí duerme el buen pastor. Es el único orificio por el que puede salir o entrar una oveja, y en las noches el pastor ahí duerme para que ninguna de esas ovejitas se escape. Nadie las va a arrebatar de su mano, ni el lobo ni el coyote. Nadie las va a arrebatar de su mano. En Juan capítulo 17 versículo 3 vemos una de las explicaciones más sencillas y certeras acerca de lo que es vida eterna. Dice el Señor: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien yo he enviado. Esa es vida eterna, que conozcas a Dios. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Tienes la vida. Si conoces a Dios, tienes la vida. Si conoces al pastor, pues qué buena onda por ti, pero no tienes la vida. Si conoces a los otros pastores de Manuel Fey, pues qué bien por ti, pero no tienes la vida. Si conoces a Dios, si conoces a aquel a quien ha enviado, entonces tienes la vida. Estás viviendo la vida, estás gozando la vida, estás disfrutando la vida en su completa plenitud. Tienes la vida. El interés egoísta de muchos falsos pastores es que ustedes tengan una relación con esta persona y que todo lo que esta persona diga, que eso es lo que ustedes hagan. Tener vida eterna es conocer a Dios. ¿Cuánto nos va a tomar conocer a Dios? Los 4 seres vivientes que no se pueden describir fácilmente en el Apocalipsis todavía no terminan de conocerlo. Y cada minuto, cada instante, cada segundo, cada microsegundo observan más de los atributos y la grandeza de las características del Señor. Y por eso no cesan de decir: santo, santo, santo. Tú estás en una categoría muy diferente y muy grande y muy magnífica. Con nada se puede comparar. Pero tú y yo seguimos conociendo a Dios como lo conocíamos a lo mejor hace 10 años. Y ya no podemos decir santo. A lo mejor como lo conocíamos hace 20 años. Y ya ni nos acordamos de pasar tiempo en su presencia y contemplar su hermosura y callar y estar frente a Él y adorarle a Él y hablarle a Él y escuchar lo que Él tiene que decir. No sabemos qué es eso. Ese es un mito.
Ahora, la vida eterna no se trata solamente del futuro. La vida eterna para el creyente se trata del aquí y el ahora. Dile a la persona que está a tu lado por última vez, aquí y ahora. La vida eterna no se trata de un día nos vamos a escapar de este mundo lleno de corrupción y tanta maldad y tanto pecado. Ya queremos que el Señor venga para no andar en medio de estos conflictos, y que antes de que llegue la tercera guerra mundial y en fin empezamos a querer escapar. El Señor dice, ¿sabes qué? No, la vida eterna no se trata del futuro. La vida eterna se trata del aquí y del ahora. En el momento en el que aceptamos a Jesús, nos convertimos en personas que tienen eternidad. A partir de ese momento podemos vivir una vida plena, una vida muy distinta a la que vivíamos antes. Una vida que se conforma conforme va pasando el tiempo, que está siendo transformada conforme va pasando el tiempo a la imagen de Cristo Jesús. Cada vez más parecidos a Jesús. Voltea a ver nada más a la persona que está a tu lado y ves y se mira cada vez más como Jesús. ¿O no? No condena a nadie, ¿ok? Pero esa es la invitación que tenemos. Esa es la invitación que tú y yo tenemos. La obra que el Señor ha comenzado, Él la va a completar. Él la quiere completar. Él intencionalmente ha dicho, esa obra no va a terminar estando incompleta. Y Él se va a encargar de ello. Por eso el Señor Jesucristo dice, nadie va a poder arrebatarlas de mi mano. Simplemente lo que Él está diciendo es, yo te tengo en mis manos. El único obstáculo entre tú y vivir la vida que el Señor ha planeado y preparado para ti, eres tú. Ese es el único obstáculo. Porque ya tienes vida eterna, estás en las manos del Señor, estás protegido, estás cuidado. Él lo único que quiere es que sigas creciendo diciendo gozándola, disfrutándola, celebrando la vida eterna que ahora tienes en Él. Pretty much Jesus is saying here, I got you. Yo te tengo a ti, bien cuidadito, bien protegido. Ahora vive. No tu mejor vida, no, vive vida eterna. Vida que viene de parte de Dios. Deja que esa vida impacte cada área de tu vida. Deja que Jesús se convierta en tu pastor. Él va a hacer un buen trabajo. Él no va a defraudar. Él no te va a quedar mal. Él no va a enseñarte cosas que no son verdaderas. Él no va a tener agendas escondidas y motivaciones oscuras. Él va a hacer un buen trabajo. Y para Él ese es un gran honor. Para Él ese es un gran honor de nuevo. Porque para Él tú y yo somos un regalo que Él ha recibido del Padre. Tú y yo somos un regalo del Padre al Hijo. We are the Father's gift to the Son. Versículo 29. Mi Padre que me las ha dado, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces no solamente Jesús dice, de mi mano nadie las va a arrebatar. Dice, de las manos del Padre nadie las va a poder arrebatar. ¿Quién se va a meter con el Padre? Al Hijo lo van a querer crucificar, pero con el Padre no. Y eso porque el Hijo decidió entregar su vida. Mi Padre me las ha dado. Prácticamente Jesús está diciendo aquí, el Padre y yo los tenemos bien seguros. Es más, el Espíritu de Dios habita en ti. ¿Qué mayor seguridad y garantía? Versículo 30 dice el Señor Jesucristo, el Padre y yo somos uno.
No estamos desalineados, no tenemos diferentes agendas. El Padre y yo somos uno. Ahora los judíos inmediatamente reaccionaron y de nuevo volvieron a tomar piedras para querérselas arrojar. Y el Señor Jesucristo les dice: ¿por cuáles de todas las obras buenas que he hecho ustedes me quieren apedrear? Y ellos reconocen que Jesús no ha hecho nada malo, pero ha dicho algo muy ofensivo. Se está autodeclarando divino. Y por eso lo quieren apedrear. Fíjense lo que dice el verso 33. No te apedreamos por ninguna de ellas, por ninguna de las cosas que has hecho, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Dónde dijo Jesús que era Dios? Los fariseos, los líderes religiosos, todo el tiempo se enojaban porque él constantemente lo decía en un lenguaje que ellos plenamente lo podían entender. Y ellos no querían reconocer que Él era Dios. Y en respuesta el Señor Jesucristo les menciona lo que dice el Salmo 82. El Salmo 82 habla de muchos dioses con D minúscula. Son personas, son individuos que tienen autoridad, que tienen posición, personas que supuestamente deberían de estar cuidando a las ovejas del Señor. Y el Señor les menciona este salmo que Dios dicta a estas personas en autoridad y les dice desde el versículo 1: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Defiendan la causa del débil y del huérfano, háganles justicia al pobre y al oprimido, salven al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los malvados. Ellos no saben mucho, no entienden mucho, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Prácticamente está diciendo: hay muchas personas muy vulnerables allá afuera que ustedes, dioses con D minúscula, no están cuidando. En esa categoría pone Jesús a los líderes religiosos. ¿Cómo es posible que este pueblo esté como ovejas sin pastor? Y luego les dice en el versículo 6 y 7 del Salmo 82: ustedes son dioses, de nuevo con D minúscula, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero van a morir como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. No se les olvide que un día ustedes van a estar frente a Dios y no están cumpliendo con lo que deberían de estar haciendo. Ellos cuestionaron la autoridad del Hijo, y Jesús prácticamente les hace saber que ellos no tienen ninguna autoridad para cuestionarlo a Él, porque no están haciendo su chamba. ¿Me escuchaste bien? No están haciendo su chamba. Pero Jesús, por otro lado, Él sí está haciendo su chamba. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Ándele pues. Si no estoy haciendo lo que mi Padre me ha enviado a hacer, no me crean. Imagínate que personas en mi posición así enfrentáramos nuestro ministerio diciendo: si ustedes no me ven haciendo lo que el Padre nos está haciendo saber, lo que el Hijo nos está haciendo saber, lo que el Espíritu requiere que nosotros hagamos y nos movamos conforme, entonces no me crean. Pero nadie hace eso. Jesús es el único que tiene ese poder y autoridad, y dice: si no me ven haciendo mi chamba, no me crean. Pero como me han estado viendo haciendo lo que debo de hacer, ¿qué tienen que decir? No me crean. Eso es lo que tú y yo deberíamos de decir. En lugar de estar queriendo convencer a personas solo con palabras, deberíamos decirles: no me creas. Si lo que yo digo no es consistente con lo que la palabra de Dios dice, no me crean. Si como estoy viviendo no es consistente con lo que Dios dice, entonces no me crean. Si no estoy viviendo como una oveja del Señor, no me crean. Lo contrario sería: porque me ves haciendo lo que dice el Señor, imítame a mí como yo imito al Señor.